Hola a todos. Bueno, vamos a hacer la tercera parte del ejercicio y vamos a repasar así rápidamente lo que hemos hecho hasta ahora. Mira, en primer lugar, lo que hicimos fue crear un tipo de dato objeto llamado persona con estas propiedades, ¿vale? De persona lo pusimos que pudiese heredar, o sea, que otros objetos pudieran heredar de él, otro tipo de datos. Entonces creamos el tipo de dato profesor, tipo de dato objeto profesor con estas propiedades y con un método que calculaba la antigüedad, ¿vale? A partir de la fecha del profesor, o sea, de la fecha de ingreso, obteníamos cuál era su antigüedad. Aunque aquí esté puesto así, pero al final lo hicimos sin pasarle un parámetro, es decir, que directamente cogía la fecha de ingreso y calculaba la antigüedad de ese profesor. También creamos alumno, ¿vale? Que heredaba también de persona, es decir, tenía todas estas propiedades. Y después creamos un tipo de datos lista, ¿vale? Una colección de 20 alumnos, ¿no? De tipo vararray de 20, en el que aquí meteríamos pues 20 alumnos como máximo. Ya hicimos algunas pruebas con todos estos tipos de datos. Después creamos uno diferente que era grupo, en el que metíamos dentro de la propia definición de este tipo de dato objeto, pues metíamos el nivel del grupo, que era otro tipo de dato objeto que definimos, que era el nivel, y después metíamos una lista de alumnos, ¿vale? Que era una de las listas de como máximo de 20 objetos de tipo alumno. Y además creamos un método constructor, ¿vale? Para que no se utilizara el método constructor por defecto, sino que además podíamos calcular, por ejemplo, pasándole solamente estos tres parámetros, el código de grupo, nivel y alumno, pues obteníamos automáticamente el nivel de componente, contando el número de elementos que tiene esa lista, ¿vale? Esto es lo que hemos hecho nosotros hasta ahora. Bien, pues para ampliarlo un poco más y terminar, vamos a crear otro tipo de dato objeto llamado clase, en la que ya no vamos a hacer, vamos a incluir dentro de ese tipo de ese objeto otros objetos, sino que vamos a hacer referencia a otro objeto. Es como si tuviéramos un puntero, ¿vale? Un puntero que apunta a la dirección de memoria donde tenemos almacenado ese objeto. En este caso vamos a crear una clase que va a estar compuesta, bueno, se va a dar un día, una hora y la va a dar un profesor, luego vamos a hacer referencia a un objeto de tipo profesor y la van a recibir un grupo de alumnos, ¿vale? Que apuntaría a un objeto de tipo grupo, ¿vale? Que a su vez tiene, bueno, un objeto de nivel y un objeto lista de alumnos. Pues vamos a ver cómo creamos el objeto clase, el tipo de dato objeto clase, ¿vale? Aquí lo tendríamos. Entonces, básicamente lo que tendríamos que poner, como hacemos siempre, create o replace, vamos a poner aquí el tipo de dato, create o replace, lo vamos a llamar clase como objeto. Y vamos a definir aquí cada una de sus propiedades, como hemos hecho anteriormente en los otros vídeos, ¿vale? Sería el día, bueno, como lo tengo aquí, me lo voy a copiar ya directamente. Y fijaros, la diferencia a lo que hemos hecho anteriormente es que ahora vamos a poner aquí la palabra red, ¿vale? Es decir, que aquí no estamos almacenando un objeto de tipo profesor, sino que estamos haciendo referencia a un objeto existente de tipo profesor, ¿vale? Estamos almacenando la dirección de memoria. Y lo mismo con grupo, ¿vale? Pues ya lo tendríamos. Ahora vamos a probar esto, ¿vale? Ahora el siguiente paso que vamos a hacer es probar todo lo que hemos hecho actualmente, pero antes que nada vamos a crear tablas de objetos, porque todo lo que estamos haciendo actualmente, los objetos cuando termina la sesión, cuando termina el bloque, desaparecen de la memoria. Pero si nosotros queremos almacenar esa información que he metido en los objetos de forma permanente, pues lo normal es almacenarlo en una tabla, ¿vale? Entonces lo que vamos a hacer ahora nosotros sería este apartado, crear una tabla de tipo docente, donde vamos a almacenar objetos de tipo profesor, otra estudiante, donde vamos a almacenar los datos de tipo alumno, otras unidades de tipo grupo, y otro horario, una tabla que almacene objetos de tipo clase, ¿vale? Vamos a copiar esto y lo voy a meter aquí en el Workbench y lo vamos a, en el Workbench, digo, en el SQL Developer y lo vamos a crear. Entonces, fijaros, cuando yo creo una tabla, create tabla, le ponemos el nombre, en este caso sería docentes, y aquí lo habitual es que nosotros le pongamos aquí los campos. Yo puedo crear, no sé, un campo de tipo entero, que sea clave primaria, de tipo varchar, etcétera. Incluso meterle un tipo de dato objeto y almacenarlo, ¿vale? Pero en este caso, yo esta tabla la voy a poner, tampoco lo queremos complicar mucho en este ejemplo, pues la vamos a crear de un tipo de datos. Esta es una tabla creada de tipo de datos, pues profesor, ¿vale? Que el tipo de dato profesor ya lo hemos puesto anteriormente y lo hemos hecho. Entonces, bueno, pues vamos a crear primero el tipo clase, tipo de dato clase, ¿vale? Y ahora vamos a crear una tabla de profesores, ¿vale? La tabla docentes, vamos a ejecutarlo, ¿vale? Hemos creado la tabla, si os fijáis, aquí tenemos los tipos de datos creados anteriormente que hemos hecho hasta ahora y en tablas, pues tenemos aquí la tabla docente, ¿vale? Que es lo que vamos a almacenar
si os fijáis, son cada una de las propiedades que lo tenemos aquí, de tanto de persona, ¿ve? Que tenéis el DNI, nombre, apellido, fecha de nacimiento, como de los tres elementos que tenemos aquí, tres propiedades más, que es la fecha de ingreso, el email y la titulación. Y además tiene un método, es decir, que se genera un procedimiento, una función, perdón, en el que podemos calcular la antigüedad. Vale. Pues de la misma manera vamos a ir creando las distintas tablas y ahora vamos a ir insertándolas, ¿vale? Vamos a crear la tabla de estudiantes, luego vamos a hacer exactamente lo mismo. Create tabla estudiantes of del tipo de datos alumno. ¿Vale? Lo ejecutamos. Ya lo hemos creado. Lo mismo. Vamos a copiar, vamos a crearlo de unidades y de horarios. Perdón, de grupo y de clase. ¿Vale? Ahora pongo de nuevo. Esto sería unidades, horario, esta es de grupo y esta es de clase. Aquí da igual si el nombre de la tabla es sensible a mayúscula, o sea, lo ponemos en mayúscula o minúscula, no importa. ¿Vale? Ya tenemos creadas estas 4 tablas. ¿Vale? Volviendo de nuevo, fijaros aquí al esquema este, pues hemos creado una tabla de tipo profesor, de este tipo de dato objeto, otra tabla de tipo alumno, otra tabla de tipo grupo que contiene un objeto de tipo nivel y una lista de alumnos, ¿vale? Y por último hemos creado un objeto de tipo clase, perdón, una tabla de tipo clase que cada una le hemos llamado de un nombre diferente para no confundirlo con el nombre de los tipos de datos. Le hemos puesto a la tabla un nombre diferente, ¿vale? Estudiantes, docentes, no me acuerdo cómo le he puesto, estudiantes, docentes, unidades y horarios, ¿vale? Bueno, pues vamos al siguiente apartado. Ahora vamos a jugar para meter datos en los objetos, que ya lo hemos hecho anteriormente. O sea, vamos a jugar con los distintos objetos y vamos a insertarlo también en tabla para ver cómo se almacenan de forma permanente. Bien, pues vamos a empezar ahora creando, vamos a hacer el apartado 5, lo tengo por aquí, en el que vamos a crear 2 instancias de profesor y lo vamos a almacenar en la tabla de docentes, ¿vale? Y después vamos a mostrar los nombres y apellidos de ambos profesores junto con la antigüedad. Recordad que la antigüedad es un método que teníamos dentro del objeto profesor, ¿vale? Pues entonces vamos a crear el bloque begin en. Aquí vamos a declarar las variables que vamos a utilizar, ¿vale? Y vamos a comentar. Vamos a poner aquí el simbolito este del fin para. Bien, voy a habilitar la salida por consola. Vamos a poner aquí antes set server output a on. Y vamos a declarar, como vamos a almacenar 2 profesores, pues vamos a declarar 2 variables. Vamos a llamarle profesor 1, que es de tipo profesor, es un objeto de tipo profesor, y profesor 2, que también es de tipo profesor. ¿Vale? Podemos inicializarlo aquí directamente o ponerlo aquí. Es decir, yo puedo aquí poner profesor 1 y darle ya a crear asignarle a cada una de las propiedades que tiene ese objeto, ¿vale? Yo me lo voy a copiar, que lo tengo por aquí. Y lo vamos a poner aquí directamente, ¿vale? Tendríamos estos datos. Y en el profesor 2, pues lo podemos inicializar aquí directamente. Es decir, aquí podemos crear directamente el nuevo tipo de datos y almacenarlo aquí. Es decir, lo podemos hacer directamente, ¿vale? Fijaros que, bueno, la palabra new no es necesario meterla, ¿vale? Es decir, estamos inicializando con el método constructor el profesor. Le estamos metiendo el DNI, el nombre, todos los campos que están aquí. Apellidos, fecha de nacimiento, fecha de ingreso, el email y la titulación. Y aquí de la misma manera, ¿vale? Ahora vamos a insertar estos 2 profesores. Bueno, podemos pintarlo, que ya lo hemos hecho en un vídeo anterior. Pero lo único que vamos a hacer es insert. Vamos a utilizar una sentencia insert para insertar estos campos, estos 2 objetos que se perderían cuando nosotros termináramos el bloque. Pues lo vamos a insertar de forma permanente en la tabla, ¿vale? En la tabla que le hemos llamado docente, ¿vale? Insert into docentes y vamos a meterle el objeto. Values, podríamos hacer lo siguiente, podríamos meterle igual que hacemos con las tablas y poniendo cada uno de los valores en cada uno de los campos, pero también podemos meter directamente pues el objeto profesor que hemos creado, es decir, podemos poner aquí profesor 1, insertaríamos directamente ese profesor dentro de la tabla docente. Ahora lo vamos a probar. Y vamos a insertar también el profesor 2. ¿Vale? Y ahora lo último que vamos a hacer, ahora vamos a comprobar que se han insertado, vamos a, en vez de pintar datos del objeto profesor, ¿vale? Vamos a sacarlo de la tabla de docente que ya estarían ahí metidos. ¿Vale? Entonces, ¿cómo lo haríamos nosotros? Pues vamos a sacarlo, por ejemplo, bueno, vamos a hacer una cosa, vamos a también calcular la antigüedad, ¿vale? Vamos a poner los nombres y apellidos de ambos profesores junto a su antigüedad utilizando el método del objeto. Vale. Bien, pues vamos a mostrar
Nos vamos a declarar aquí, como tenemos que obtener cuáles son los años de la antigüedad, vamos a poner el número de años del profesor 1, que va a ser de tipo number, en el que nosotros íbamos a crear otro, copiar esto, ¿vale? Para sacar los años de antigüedad del profesor 2. Y eso lo vamos a hacer aquí, entonces vamos a almacenar, simplemente para pintarlo, para ver que me lo está haciendo bien. El número de años sería, vamos a poner a profesor 1.calcula antigüedad. Y lo tendríamos así. Y después, número de años 2, pues sería lo mismo. Profesor 2 calcula antigüedad. Entonces ahora vamos a poder pintarlo. ¿Vale? Lo que sí podemos hacer es o bien sacar información de cada uno de estos objetos o bien sacarlo de la tabla. Entonces podríamos hacer lo siguiente. Select para sacarlo. Bueno, vamos a ver primero que me lo está almacenando y voy a pintar que me está estas dos cosas aquí que me lo está haciendo bien. dbms out año de profesor 1 y lo vamos a poner aquí. Años. Número de profesor 2, número de años 2. Bueno, vamos a probar a ver si funciona. Insertamos los dos registros, ¿vale? Aquí nos ha puesto los años de los profesores correctamente y si hacemos aquí fuera una select from docentes, pues nos tiene que salir los dos registros que acabamos de insertar, ¿vale? Aquí lo tenemos. Vamos a mostrar los datos que nos piden, que es simplemente decir los nombres y apellidos de ambos profesores junto con su antigüedad. Bueno, pues vamos a incluir esta misma, bueno, vamos a poner esto, put line y lo vamos a construir. Bueno, vamos a recuperarlo, ¿no? Tendríamos que hacer una select para recuperarlo. Select, vamos a poner nombre, apellidos, from, la tabla docentes, where, vamos a poner el DNI, para ver que no lo va a recuperar correctamente. Vamos a coger primero este y posteriormente vamos a coger el otro. Pero eso, como es un cursor, tenemos que almacenarlo de alguna manera en alguna variable. Pues por ejemplo, podemos declarar aquí la variable vnombre, que es de tipo, bueno, podemos declararlo directamente, docentes.nombre type y v.apellidos arroba type, ¿vale? Y lo que vamos a hacer es almacenar esto dentro de la variable nombres, variable apellidos. Vamos a ver si funciona. Y ahora aquí vamos a pintarlo, vamos a calcular también el método. Vamos a poner aquí el profesor, nombre, le metemos un espacio, tiene, vamos a poner aquí número de años, en este caso lo he puesto al revés, este sería el 2, el 1. Número de años de antigüedad. Y hacemos lo mismo con el otro. Esto lo vamos a borrar. Y vamos a sacar también la información del otro profesor. Este sería el profesor 2 y este es el profesor 1. Porque si os fijáis, el de la X es el 1 y este es el 2. ¿Vale? Entonces lo tendríamos así. Vamos a probar a ver si funciona. Mira, antes que nada voy a borrar estos dos registros porque como lo voy a volver a insertar, así que los voy a borrar. Delete from docentes. ¿Vale? Se han borrado y ahora vamos a lanzar este bloque. Y vamos a ver si nos pinta correctamente los resultados. ¿Vale? Pues aquí lo tenemos, ¿vale? Ana Pérez, hemos sacado ya la información dentro de la base de datos a través de un select, es decir, que los datos ya están insertados correctamente. Mira, también podríamos haber hecho una cosa, en lugar de sacar la antigüedad del propio, o sea, del objeto antes de insertarlo, lo podemos sacar directamente de la tabla. Es decir, nosotros podríamos haber, los números de años lo tenemos aquí declarado, pues podríamos haber hecho lo siguiente, fijaros. Esto lo voy a quitar aquí. Y de la select podríamos haber incluido también, por ejemplo, select nombre y apellidos. Mirad, aquí para sacar estos datos como si fuera un objeto le ponemos un alias a la tabla. ¿Vale? Esto es lo mismo que hemos hecho otras veces en las consultas de SQL, pero ahora podemos acceder a los métodos del objeto. Entonces en este caso sería coma, es decir, sería un profesor, pues utilizamos el método calcular antigüedad. ¿Vale? Calcular antigüedad, utilizamos ese de método y lo vamos a almacenar aquí en la variable que ya teníamos definida anteriormente, que era el número de años 1. Ahí está, from docente. Es decir, a ver si se entiende.
Sacamos el nombre y apellido, pero también llamamos al método calcular antigüedad y lo vamos a almacenar en estas tres variables. Por lo tanto, aquí, bueno, este sería el 2, ¿no? Para seguir lo mismo que hemos puesto aquí abajo. Entonces ya directamente no lo estamos sacando del objeto que hemos creado aquí directamente, sino que directamente de la select estamos recuperando de la tabla y podemos utilizar ese método, ¿vale? Y lo mismo vamos a hacer con el otro, la diferencia es que es con años 1. Entonces vamos a comprobar que saldría exactamente lo mismo. Así. Este sería años 1. Podemos utilizar la misma variable, bueno, pero para no cambiarlo, pues lo ponemos así. Fijaros que lanzamos esto. Me ha dado un error y es, vamos a ver por qué, un identificador inválido. Ah, vale, es que aquí no le he metido el alias. Es por eso. Entonces vamos a lanzarlo de nuevo. Borro aquí. Claro, me devuelve más de un registro y eso es porque no he borrado los registros anteriores. Fijaros, delete from docentes. Vamos a borrar todo lo que hay porque ya hemos insertado 4 o 5 veces el mismo registro, entonces no puede, como la consulta está devolviendo varios, no lo puede almacenar en una variable, sino sería un cursor explícito. Entonces ahora que hemos borrado el contenido, sí nos debería de dejar mostrar la información. ¿Vale? Ahora sí lo tenemos. Y si os fijáis directamente aquí, lo hemos sacado directamente de la serie. ¿Vale? Bueno, pues vamos con el siguiente. Bueno, el siguiente lo que nos piden es que creemos dos instancias de alumnos y lo insertemos en la tabla de estudiantes. Bueno, pues de nuevo hacemos un bloque y vamos a ir generando. Aquí declararemos la variable begin y vamos a declarar los estudiantes, ¿vale? Vamos a crear 4 estudiantes. Yo, para ahorrarme un poco de tiempo, lo voy a copiar y pegar. Tenemos aquí las 4 variables donde vamos a almacenar los datos. Vamos a meter aquí, que es lo mismo que hicimos anteriormente. Vamos a crear las 4 instancias de los estudiantes. Tenemos ya los alumnos metidos. Aquí he puesto algunos con comillas, otros sin comillas, pero bueno. Y ahora vamos a insertarlo en la tabla, ¿vale? Entonces vamos a hacer un insert. La tabla se llamaba estudiantes. Y vamos a insertar cada uno de los alumnos. Alumnos. Tenemos aquí el alumno 1. Y así vamos a repetirlo para todos. Entonces, tenemos el alumno 1, alumno 2, alumno 3, alumno 4, alumno 5. Estamos haciendo pruebas, ¿no? Metiendo objetos dentro de tablas. Nosotros lo suyo sería que tuviera una clave principal y demás para que no pueda permitir registros duplicados. Pero en ese caso no lo estamos haciendo, simplemente nos estamos limitando a almacenar objetos. Bien, vamos a crear un cursor para sacar los datos de aquí. Entonces el cursor simplemente lo que vamos a hacer es una select. Es decir, vamos a declarar una variable, un cursor que diga, que lo vamos a llamar estudiantes, en el que vamos a hacer una select. Select, nombre, apellido, vamos a poner solamente los nombres, apellidos de la tabla estudiantes. Vamos a ordenarlo, por ejemplo, para que me lo muestre ordenado alfabéticamente por apellido. Bien, y vamos a almacenar, después, vamos a iterar ese cursor, vamos a almacenar un registro de tipo estudiantes. Ay, me queda pillado muchas veces. ¿Vale? Un registro de tipo del cursor este, ¿vale? Para cada una de las row type. Estoy dormido, me cago en la más. Para cada una de las iteraciones que hagamos nosotros en este cursor, pues lo vamos a almacenar en un registro, ¿vale? Ahí tendremos ya lo que es el nombre y el apellido. Bien, pues entonces vamos a abrir el cursor aquí. Open cursor estudiantes. Vamos a cerrarlo. Close cursor estudiante ya. En otro vídeo que hicimos, pues vemos cómo podemos utilizar el tema de los cursores, ¿vale? Hay muchas formas de hacerlo. Entonces lo primero que voy a hacer es un fetch para cargar los datos de este cursor dentro de este registro. ¿Vale? Aquí obtenemos el primero. Y vamos a hacer un while. Por ejemplo, mientras que este cursor devuelva valores, es decir, lo encuentre, entonces vamos a hacer un loop. Aquí no era el den. Hacemos un loop y cerramos el loop. ¿Vale? ¿Y qué vamos a hacer aquí? Pues vamos a pintar, por ejemplo, los nombres y apellidos de ese usuario. Entonces lo ponemos aquí. Y por último, cargamos de nuevo el siguiente registro. Es decir, primero cargamos el registro inicial y mientras que lo encuentre, es decir, mientras que tenga datos, me pinta los datos de ese estudiante, ese alumno, y carga el siguiente registro.
y así sucesivamente, ¿vale? Cuando ya no encuentra más registros, se sale del while y cerramos el curso, ¿vale? Así que vamos a probarlo. Vamos a ver si lo hace. Si lo inserta, estamos haciendo aquí las dos cosas: insertarlo directamente y pintarlo. Bueno, aquí he puesto algo más que lo tenía copiado de un ejercicio anterior, que sería el estudiante, que es donde nosotros hemos cargado los datos. Pues vamos a pintar lo que sería el nombre y los apellidos. Bueno, ahora sí debería de funcionar. Vamos a ver. Vamos al play. Y aquí tenemos los dos estudiantes. Bueno, los dos no, son 5. Luego me aparecerían los 5 ordenados, como veis, por apellido. ¿Vale? Perfecto. Bueno, pues vamos al siguiente.